Ok. Konnichiwa, ohayou gozaimasu. Yokoso. Yokoso para más un live 11-11. Bueno, creo que está funcionando todo bien. Empezamos. Bienvenido y bienvenida a más un encuentro 11-11. Aquí traigo temas que te ayudarán de ir de cero a japonés fluido en un año. Hola, yo soy Naoki y el tema de hoy es 3 errores que debes evitar para japonés fluido. Son 3 errores que debes evitar si quieres llegar a japonés fluido. Es el tema de hoy. Ohayou gozaimasu. Minasan, sensei, genki desu ka? Genki desu. Arigatou gozaimasu. Kite kurete arigatou gozaimasu. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, este live ya hice en pasado, pero eran 5. Y esta vez analicé cuáles son los 3 principales errores. Para que si es que te doy 5 de repente no puedas aprender todo. Si es 3 es más fácil. Menos es más. Muchas veces es menos es más. Por eso traigo 3 errores que debes evitar y cómo hacerlo. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Y cuáles son los errores? ¿Qué son los errores justamente? No son errores gramaticales, no son errores de japonés. Son errores que te alejan, son errores que te hacen que sea más lento tu caminata hacia el japonés fluido. ¿Por qué una caminata? Porque es una habilidad que caminando consistentemente puedes llegar a japonés fluido. Pero como todo el camino, hay un shortcut, un camino rápido y hay otros caminos que te vas paseando y algún día llegarás. ¿Cuál quieres? ¿Quieres el más rápido o quieres pasear y muy probablemente que no llegues al destino? ¿Cuál camino quieres elegir? Eso es los errores. Para nosotros aquí error es eso, que nos alejan de nuestro objetivo. A lo que estás haciendo o que muchos de los estudiantes cometen queriendo alcanzar a japonés fluido. Son 3 errores. ¿De dónde saqué esos errores? De las literaturas, de los libros. Como que me gusta enseñar, también me gusta estudiar. Si por ahí están profesores, creo que eso entendemos. Nos gusta enseñar, pero también nos gusta aprender. Como todos los profesores, nos gusta aprender también. Para poder entregar lo máximo, la mejor enseñanza a nuestros alumnos. Literatura. Después, también de mi propia experiencia. Actualmente hablo fluidamente 4 idiomas. Español, portugués, inglés, japonés. Todos los 4 aprendí de forma diferente. De eso voy a contar también durante la semana japonés. Y de esa experiencia resumo estos errores. Inclusive también vi en mis compañeros y también en los alumnos del idioma. También mi esposa enseñó 15 años entre alemán, español e inglés. Todo eso no es solamente la práctica, no es solamente la teoría. La mejor combinación es la práctica y la teoría. Para todas las cosas, eso es la mejor combinación. Entonces, de esa experiencia, de ese estudio, de esa lectura, traigo aquí 3 errores principales. Siendo los 3 importantes, ya te dije, de los 5, traje los 3 más importantes, de los cuales el último va a hacer una gran diferencia en tu aprendizaje. ¿Y por qué es importante? Porque es importante saber estos errores para poder optimizar tu tiempo de estudio, ya que hoy en día todos estamos ocupados, no queremos malgastar nuestro tiempo, podemos optimizar nuestro tiempo. Eso significa que podemos acelerar nuestro proceso. Eso significa que podemos evitar que desistas en el proceso. ¿Qué pasa si es que intentas y nunca llegas, nunca ves resultado? Te vas a desistir.
Eso no significa que no tenés capacidad, que no tenés talento, sino no encontraste una manera correcta, una metodología correcta. Tal vez a un maestro correcto. No tiene nada que ver con tu talento. Claro que depende de cada uno. Hay otra persona. Hay una persona que absorbe más rápido, otro que menos. Sí existe esa diferencia, pero todos hablamos el idioma. Todos hablamos el idioma. Todos podemos comunicarnos. ¿Y cuáles son los errores que podemos evitar y optimizar nuestro aprendizaje? Empezamos entonces con primer error. Error número 1. Aprender palabras por separado. Aprender palabras por separado. ¿Qué significa eso, Naoki? Aprender palabras por separado. Eso significa que tenés un cuaderno o una lista de palabras en japonés y en español. Ahí te vas aprendiendo. Inu es perro, neko es gato, tori es pájaro y te vas aprendiendo de esta forma. No. ¿Por qué? Porque eso es un error. Aprender palabras por separado. ¿Por qué eso es un error? Porque hace que sea más fácil de recordar. Porque no hay ninguna cosas para agarrar. Las palabras sueltas nada más. Es muy difícil de poder hacer esa conexión. Y cuando queremos buscar las palabras, nos hace muy difícil. Así. Ahora quiero decir, estamos traduciendo. La mejor forma de poder hablar fluidamente es pensar en ese idioma sin traducir. Pero ¿cómo hago si yo no estoy entendiendo? Si yo no recién estoy aprendiendo. Eso es, después traigo el secreto, pero vamos a terminar aquí. ¿Cómo hacer que puedas pensar en japonés? Evitar que hables como indio. Ya escuché de varias personas que yo hablo como indio. Es justamente porque aprendió de esa forma, palabras por palabra. Entonces, cuando quiere hablar, piensa en qué hablar, buscan las palabras y ya no alcanza más traer los conectores, formar bien las frases, la estructura gramatical y ahí habla como indio. Eso no significa que no está mal, está bien. Está bien, si puedes comunicarte, si puedes transmitir tu mensaje, está bien. Pero no queremos hablar como indio, ¿verdad? Queremos hablar y transmitir, hablar bien y poder transmitir nuestro mensaje. Error 4, Naoki, apriete bien la tecla. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma que yo recomiendo que haga? Usar la tabla T-O-B. Tobe, tobe, tobe. Es algo que inventé hoy. Tobe en japonés es volar. Tobe. Pero no es una invención cualquiera. Traigo aquí el porqué. Tobe. De los iniciales, tema, objeto y verbo. La estructura gramatical del español es sujeto, verbo y complemento o el objeto. Sujeto es quien realiza, de quién estamos hablando. El verbo y complemento es los detalles de cómo, por qué, en dónde, a dónde. Todo eso viene en complemento. En japonés, primero viene el tema. Y aquí, ojo, no es el sujeto. Muchas veces coincide que sea el sujeto, pero en japonés es tema, el tema de la oración, que a veces puede que no sea el sujeto. Por eso digo tema. Tema, objeto y verbo. Tobe. Tobe, que vuele con su japonés fluido. Tobe. ¿Y por qué es importante esta tabla? Porque ya en esta tabla te permite aprender las palabras, los vocabularios y la estructura gramatical de forma natural, de forma intuitiva. Aquí traje 3 sujeto, 3 objeto y un verbo. Primero, watashi. Watashi es yo. Watashi wa. Cuando queremos expresar
El tema va acompañado de la partícula wa. ¿Qué son partículas? Partículas son los conectores. En español sería como en, la, uno, una. Son esos conectores que existen entre las palabras, que hace la diferencia que no parezca que estás hablando como indio. Y es muy importante ya aprender dentro de una estructura gramatical para poder usar correctamente. Sí, en verdad. A mí me pasó eso. Me quedé atorada y estoy tratando de salir y reencaminar mi forma de estudio. Muy bien, sí. Si estás sintiendo que estás trabada, de repente estás cometiendo estos errores. Tobe, volviendo, watashi wa. Por eso aquí en la siguiente todo tiene wa. Wa. Ojo, en esta tabla está escrito todo en la letra romana, porque sé que mayoría de ustedes todavía no leen hiragana, katakana, kanji. ¿Qué? ¿Qué son esos en la letra japonesa? Si es que quieres llegar a japonés fluido, recomiendo que por lo menos aprendan hiragana y katakana. Son dos formas de escritura japonés. Y está en letra romana para que todos podamos entender. Porque el objetivo de este live es para que puedan entender esta tabla. Watashi wa, watashi soy yo. Haha wa, haha es mamá. Haha. Pero ¿por qué se escribe H-A? Segundo idioma de Japón es el inglés. En inglés, ha se pronuncia o se escribe con H-A. Por eso es jaja. ¿Por qué no cambio a J? Porque cuando aprendas a leer y escribir en japonés y quieres escribir en el teclado o en la computadora, tenés que tipear H-A para escribir jaja. Por eso aclaro aquí que ja es con H-A, jaja. Jaja es mamá. Chichi es papá. Chichi wa, jaja wa. Y aquí traje 3 comidas más favoritas de no japoneses. Primer puesto, esto me sorprendió. Okonomiyaki. Pensé que iba a estar sushi en primer puesto, pero okonomiyaki está en primer puesto. Okonomiyaki. Okonomiyaki wo tabemasu. Tabemasu. ¿Qué es tabe? Tabe es la raíz del verbo comer. Tabemasu. Aquí wo va acompañado de qué es lo que el verbo. ¿Qué es lo que hace que el verbo, verdad? Entonces, wo y wo. Todo el objetivo en este caso, en este ejemplo, está llevando el wo. Cuando quiero expresar de estoy comiendo tal cosa, usamos esta estructura y estas partículas. Y conviene que practiquen usando esta tabla. Okonomiyaki wo tabemasu. ¿Por qué okonomiyaki está en rojo? Porque aquí puedes cambiar con otras comidas. Como ramen, sushi. Naoki, acá ramen está R-A-A-M-E-N. Pero en español escribimos L-A-M-E-N. Lamen. Lamen. En japonés no existe lo que es R-L-R-E-Y. Entonces, escribí aquí para que suene más a lo japonés. Lo ideal era escribir todo en japonés, pero ramen. Sushi. Tabemasu. Aquí en tabemasu, tabe está en rojo. Eso significa que esa raíz puede cambiar. Si es que quiero conjugar, es nada más cambiar esa raíz. Solo esa raíz. Conjugación en japonés es súper simple. No es como en español que mantiene la raíz y la parte final podría cambiar de acuerdo al verbo. Y en tiempo, no sé qué tanto. Conjugación del verbo japonés es mucho más simple. Entonces aquí tengo esta tabla de 3x3. 3x3. Con esta tabla estás aprendiendo 7 palabras nuevas.
Tal vez algunos no son nuevas, entonces puedes cambiar con otras palabras y aprender las palabras. ¿Cómo practico con esta tabla? Watashi wa okonomiyaki o tabemasu. Watashi wa okonomiyaki o tabemashita. Mashita es en pasado. Masu es en presente. Mashita en pasado. Mashou, vamos a comer. Vamos a comer. Entonces, watashi wa okonomiyaki o tabemasu. Watashi wa okonomiyaki o tabemashita. Watashi wa okonomiyaki o tabemashou. Volviendo, ahora yo digo y repetís. Repetís. Yo digo y repetís. Watashi wa okonomiyaki o tabemasu. Ahora todo junto. Watashi wa okonomiyaki o tabemasu. Yo como el okonomiyaki. Watashi wa okonomiyaki o tabemasu. Ahora que voy a hablar en pasado. Watashi wa okonomiyaki o... Naoki, muy rápido. Okonomiyaki o tabemashita. No se apuren en hablar rápido. Primero, es más importante dirección que la velocidad. Que estés pronunciando. Entonces, al comienzo vamos a practicar lentamente. Que puedas pronunciar lento y bien. Y con la práctica puedes aumentar la velocidad y hablar de forma natural. Luego, tabemashou, vamos a comer okonomiyaki. Watashi wa okonomiyaki o tabemashou. Watashi wa okonomiyaki o tabemashou. Luego, haha wa okonomiyaki o tabemasu. Mi mamá come okonomiyaki. Haha wa okonomiyaki o tabemashita. Haha wa okonomiyaki o tabemashou. Chichi wa okonomiyaki o tabemasu. Chichi wa okonomiyaki o tabemashita. Chichi wa okonomiyaki o tabemashou. Luego, watashi wa ramen o tabemasu. Watashi wa ramen o tabemashita. Watashi wa ramen o tabemashou. Haha wa ramen o tabemasu. Haha wa ramen o tabemashita. Haha wa ramen o tabemashou. Así sucesivamente usas todas las combinaciones posibles. Entonces, estás repitiendo con esa tabla de 3x3. Si repetís todas las combinaciones, estás practicando 27 veces. 27 veces. Y con eso vas a poder aprender las palabras y la estructura gramatical así de forma natural. Entonces, cuando quieres hablar, ya te va a salir natural, de forma natural. Es por eso que también es muy importante colocar las palabras que te interesan. ¿Qué te interesa expresar con esta estructura gramatical? Es muy importante siempre tener en cuenta qué yo quiero hablar, qué yo quiero expresarme. Eso es muy importante. Y esto, practicar 3 veces al día. Uno a la mañana, otro al mediodía y otro a la noche. Uno a la mañana, otro al mediodía, otro a la noche. Eso es también el segundo error. Y si usamos, en vez de 3x3, usamos una tabla de 4x4 y practicamos todas las combinaciones, estaremos practicando 256 veces. ¡Wow, Naoki! Es mucho. Bueno, entonces, quedamos con ese 3x3. 3x3 es una buena cantidad. Ahí puedes, por lo menos puedes aprender 9 palabras. 9 palabras nuevas. Y la estructura gramatical. Una estructura gramatical y 9 palabras. No está mal, ¿verdad?
Más tarde le faltó H, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y el segundo error. Segundo error es estudiar solo una vez a la semana durante varias horas. Una vez a la semana durante varias horas. Yo cometí este error con el inglés. Como que muchas veces en el instituto es muy difícil de tener varios días de la semana, porque para los profesores y también para los alumnos ir todos los días, una hora por día, es más difícil, ¿verdad? De repente, si tu casa está un poco lejos, tardas media hora, una hora para ir, dar una clase, una hora y volver, ya no recompensa. No tiene un... Entonces, muchas veces en un instituto de idioma se enfoca en uno o en dos veces a la semana. Normal. Una vez de 4 horas o 3 horas o dos veces de una hora y media o 2 horas. Pero ¿qué pasa con eso? Eso depende de nuestra curva de aprendizaje. Aquí traigo la curva de aprendizaje. Sí. Esta curva de aprendizaje traje de Wikipedia, donde la línea vertical es la memoria y la línea horizontal es tiempo. O sea, eje Y es memoria y eje X es día. Cuando escuchamos por primera vez una cosa nueva, nos olvidamos rápidamente. Esta línea roja, nos olvidamos. En primer día ya nos olvidamos. Segundo día, tercer día y el sexto día ya prácticamente no vamos a recordar nada. Entonces, si te vas todos los sábados, por ejemplo, como yo me fui a estudiar inglés, sábado de tarde de 1 a 5, todos los sábados durante 4 años, 5 años, me fui a estudiar. Y durante la semana no repasaba. ¿Y qué pasaba con mi mente? Olvidaba todo lo que estudiaba y llegaba el sábado y estaba casi en cero. Casi en cero. Pero ¿qué pasa si es que estudiamos todos los días? Primer día escuchamos o aprendemos cosas nuevas, nos olvidamos. Después de un día vemos otra vez la misma cosa y la memoria se refresca, se recuerda y olvidamos más lentamente. Y luego otra vez, al siguiente día, repasamos otra vez y vuelve a la memoria. Olvidamos más lentamente. Si repasamos todos los días, al final de cuentas, ese aprendizaje quedará en memoria a largo plazo. Es normal que olvides. Es normal. La lingüista Kato Lom dice que el aprendizaje, Kato Lom es una lingüista que aprendió no sé cuántos idiomas, dice que aprender un idioma es lucha contra el olvido. Lucha contra el olvido. Entonces, ¿cómo hacer que podamos recordar esas palabras que aprendimos? Estudiando todos los días. Pero no es solamente estudiar un día. ¿Qué decía? ¿Qué decía en el error? ¿Qué decía en el error? Durante varias horas. Durante varias horas. ¿Por qué? Porque en nuestra memoria nosotros podemos enfocar, concentrar en máximo de 20 a 40 minutos. Por eso en las universidades, en la escuela, los horarios están divididos cada 40 minutos porque ese es nuestro lapso de concentración. Después de 40 minutos tenemos que dar un descanso para poder seguir estudiando. Hay países que sí aplican correctamente esa teoría, pero en la mayoría de los países, como en nuestros países, ese 40 minutos es solamente división de materia y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Primer horario, aprendemos. Segundo, la segunda hora, ya está cansado. Tercera hora, cuarta hora. Y entonces, estudiar 3 horas un día
en una tarde, 3, 4 horas en una tarde no es una forma ideal para nuestra memoria. Porque no estamos optimizando, no estamos usando nuestro tiempo de forma óptima. Solamente podemos enfocarnos en ese 40 minutos o máximo una hora y así estudiar. ¿Cuál es la forma que recomiendo? ¿Cuál es la forma que recomiendo? Si tenés todos los días tiempo, si tenés tiempo todos los días de estudiar más de 40 o una hora en una sentada, recomiendo que use el Pomodoro. Pomodoro es estudiar un cierto horario de concentración, descansar y estudiar de nuevo. Por ejemplo, si tenés tiempo una hora, entonces 30 minutos, descanso 5 o 10 minutos y resto, lo que te resta. Si puedes estudiar 2, 3 horas, estudiar 40 minutos, descanso, 40 minutos, descanso y así sucesivamente. Pero mejor que eso, lo que yo recomiendo es que estudie 30, 40 minutos a la mañana, repasar durante el día y otra vez a la noche, 30, 40 minutos, mejor si es una hora. Mejor si es una hora. A la noche, antes de dormir. Está el secreto ahí. Antes de dormir y después de despertar, nuestra memoria o nuestra mente está en una frecuencia. Sí, ¿qué es frecuencia? No, ¿qué me está trayendo aquí? Frecuencia es un ciclo de nuestra memoria que cuando nosotros estamos activos es más rápido y cuando estamos durmiendo es más lento. Y antes de dormir y después de despertar está en una frecuencia mediana, óptimo para que podamos aprender. Óptimo para que podamos aprender. Entonces, si es que estudiamos antes de dormir, nos almacenamos ese conocimiento y durante la noche se organizan lo que aprendimos y luego a la mañana estudiar de nuevo cuando nuestra mente está fresco. Esos son los horarios óptimos para estudiar y, y aprender y llegar a la fluidez. Es mejor que estudies media hora todos los días que... Vamos a un matemática. Si estudias media hora todos los días durante una semana, significa que estudiaste 3 horas y media durante una semana. Media hora por día durante una semana es 3 horas y media durante una semana. Es lo mismo que si te vas un sábado tarde de estudiar de 1 a 4 y media o 5, 5 serían 4 horas, ¿verdad? Es mejor estudiar media hora durante todos los días que una sola vez matar todo eso, estudiar todo eso. Es mejor. Y para que puedas alcanzar japonés fluido en un año, lo ideal es que sea 2 horas la sumatoria del día. O sea, media hora o 40 minutos durante el día, repasan algo rapidito. Está también lo que es estudio pasivo y a la noche. ¿Qué es estudio pasivo? ¿Y qué es? Estudio pasivo es una forma complementaria de estudiar. Estudio activo, para antes de explicar qué es estudio pasivo, voy a explicar qué es estudio activo. Estudio activo es sentarte en una mesa y enfocar en tu estudio. ¿Cómo hacemos con cualquier estudio? Estudio pasivo con el idioma es poder escuchar la música, podcast, escuchar los audios de las clases en el auto, en la fila de espera, cuando estés libre. Esos son los estudios pasivos. Durante el día y a la noche otra vez estudiar. Esa es la forma recomendada. ¿Y por qué todos los días? ¿Cuál es la ventaja también? Otra ventaja poder estudiar todos los días es
poder incluir en tu rutina, que sea un estilo de vida. Aprender japonés que sea un estilo de vida. Si algo está dentro de tu rutina, ya es tu estilo de vida, tu japonés fluido es inevitable. Si el estudio de japonés está en tu rutina, el japonés fluido es inevitable. ¿Qué pasa con la persona que se va a Japón y siempre está rodeado con los japoneses, con el idioma? Tarde o temprano va a hablar. ¿Qué pasa con los japoneses que llegan a países de hispanohablante y todos los días están hablando con los vecinos, con los amigos en español? Sí o sí llegan a hablar fluidamente. Entonces, japonés fluido es inevitable una vez que esté dentro de nuestra rutina. Si no tengo tiempo, Naoki, entiendo, pero una vez que estés dentro de rutina ya va a ser automático. No necesitas de motivación. Cuando empieces a aprender palabras nuevas, frases gramaticales, o sea, estructura gramatical nueva, y más puedes entender, más puedes leer, tu motivación va a aumentar. Motivación aumenta. Entonces es solamente una ventaja. Solamente hay ventajas. A automatizar tu estudio hay muchas ventajas. Uno es, como dije, tu japonés fluido es inevitable. Otro, no necesita más motivación para poder sentar a estudiar, porque ya es automático, como cepillar los dientes. Nosotros no necesitamos motivación para cepillar los dientes porque está automático. Las personas que tienen su criatura van a saber que es tan difícil que nuestros hijos cepillen los dientes, ¿verdad? Es tan difícil porque no está automatizado. Una vez que esté automatizado, es más fácil. Lo mismo con el estudio. Y cuanto más aprendas, más motivación tendrás. Yo en la mañana repaso los kanas y los kanjis y la noche estudio 50 minutos. ¡Felicitaciones, Johnny! Yo llevo 5 meses, por ahora sigo motivado. ¿Cuál es el tercer error? No hablar desde el primer día. No hablar desde el primer día. Sí, eso es. No hablar desde el primer día. Pero Naoki, ¿cómo voy a hablar desde el primer día si no aprendí ninguna palabra así? Recién estoy empezando. Con las palabras que aprendas, usar. Aquí traigo un ejemplo de mi suegro. Mi suegro es alemán, que a los 30 años, cuando tenía 30 años, vino a Paraguay, se casó con mi suegra y para mí él es un ejemplo de cómo aprender nuevas palabras. Cuando encuentra una nueva palabra, él durante el día repite, 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 repite. No importa si la frase no tiene sentido, repite para que puedas recordar. Y así, wow, qué memoria. Así, nosotros yo con mi esposa muchas veces decimos, qué memoria que tiene tu papá, qué memoria. Pero pasa es que él pone mucha emoción cuando habla y repite muchas veces la misma historia. Por ejemplo, historia. Repite a cada persona que encuentra. Y eso, nuestra memoria aprende con la repetición. Nuestra memoria aprende con la repetición. Y hablar desde el primer día es muy importante. ¿Por qué? No sé si te pasó esto. Tal vez sí, con el inglés. Tal vez muchos ya estudiaron inglés, entienden la mayoría de cosas en inglés, mayoría de las palabras en inglés, pero no saben hablar. A ver, comenta aquí abajo, ¿a quién le pasó esto? ¿Te pasó contigo? Estudiaste el inglés durante, no sé, 2, 3 años, 4 años, 5 años. Ya entendés muchas palabras, muchas frases. Cuando escuchás, entendés lo que escuchás. Pero en el momento de hablar, no conseguís hablar. ¿Qué pasa? Pasa que nuestra boca también necesita de recordar. Mi inglés no es muy bueno.
Nuestra boca también, nuestro músculo. Entonces, al poder hablar, ya estamos aprendiendo no solamente en nuestra mente, sino nuestro cuerpo juntos. No podemos estar seguros de que podamos hablar en japonés si nunca pronunciaste la palabra en japonés. Nunca elaboraste una frase en japonés. Entonces es muy importante de que practique, de que hable desde el primer día. Si aprendiste, hoy aprendiste que watashi wa sushi o taemasu. Watashi wa sushi o taemasu. Ahora te vas a comer una comida y no sé qué vas a comer hoy, pero ahí ves la comida. De repente no sabes ni en japonés, busca en japonés y ahí watashi wa la comida taemasu. Watashi wa taemasu. Watashi wa ramen o taemasu. Watashi wa yakisoba o taemasu. Watashi wa yakizakana o taemasu. Y practican. Cuando estás lavando los platos, watashi wa sara o aratte imasu. Watashi wa sara o aratte imasu. Practican, repetís, repetís, repetís lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo. No tengo con quién practicar, entonces repetís. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de practicar? ¿Cuál es la forma de hablar? No necesitas hacerlo con otra persona. Aquí traigo 6 tips para poder practicar, para poder hablar ya desde el primer día. 6 tips para poder hablar ya desde el día número 1. Sensei, yo estoy estudiando inglés también y entiendo y puedo leer algunas palabras, frases, oraciones, pero no sé pronunciar, no sé hablar exactamente. Exactamente pasa eso y también me pasó eso. Entonces es muy importante repetir. Por eso yo digo y ustedes repiten, pero tienen que repetir en voz alta. Repetir en voz alta. Cuando nosotros repetimos en voz alta, estamos recordando la palabra, estamos pronunciando la palabra y estamos escuchando de nuevo la palabra. Entonces son varios procesos en una sola. En vez de estar tratando de recordar las palabras en mente, que ahí se queda solamente en mente, si repetimos de mente pasa a la boca y después pasa al oído, por los sentidos. Y eso es muy importante. Muy importante usar los sentidos para aprender. ¿Y cuáles son los 6 tips? ¿Cómo yo puedo hablar desde el primer día? Primer tips es espejo. Espejo, ¿sí? Pararte enfrente del espejo y vas a hablar contigo. En japonés vas a repetir. Puedes decir, Anata wa kyou kirei desu ne. Estás linda hoy. Anata wa kyou kirei desu ne. Genki desu ka? Ganbarimashou. Te paras enfrente del espejo y repetís. Número 2. Número 2. Es muy curioso este. Esto aprendí también de mi alumno. Tengo un alumno descendiente japonés de 73 años. Y en una de las clases él compartió su forma de practicar el japonés. Era ir a la terraza y hablar con su amigo invisible. Amigo invisible, sí, así mismo. Él siendo descendiente japonés, podría pensar que no, él es descendiente japonés, ya sabe mucho y no necesita practicar. No, su secreto es práctica. Dedicado y practica. Habla con su amigo invisible. Uno es espejo, otro es amigo invisible, otro es amigo real. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un amigo real? Hoy en día hay muchos aplicativos que también te facilita con eso. Hay muchas formas de encontrar a los japoneses que de repente quieran estudiar en español. O de repente tenés algún amigo, realmente un amigo de familia, de amigo del amigo. Decía a tu amigo, mira, yo sé que tenés un amigo japonés, ¿será que me puedes presentar? Yo quiero practicar con ese amigo. Es una buena forma de conocer, es una buena forma de aprender.
las personas que llegan a japonés fluido son las personas que hablan en japonés. Hablan. ¿Qué hacen los atletas que ganan oro? Todos los días practican, practican, practican horas y horas. Si quieres llegar a japonés fluido, puedes hablar. Cuanto más hables, más rápido llegarás a japonés fluido. El 4. Visitar a negocios de japonés. Un negocio que el dueño sea japonés. Te vas y decís, Konnichiwa, o genki desu ka? Aprende eso. Konnichiwa, o genki desu ka? Y ahí te van a responder y te quedas nomás, ¿verdad? Y cuanto más aprendas, cuanto más aprendas y aumentes tus vocabularios, ahí va a ir surgiendo, tarde o temprano va a ir surgiendo la conversación. Luego, el 5, familia. Pero no, ¿cómo así familia? Yo no tengo ninguna familia japonés. No necesitas ser familia japonés. De repente tenés un hermanito, hermanita, tu papá o tu mamá, que le interesa el japonés. O simplemente le hablas en japonés. Porque es simpático, algo que estás aprendiendo. Cuanto más involucres a tu familia en tu proyecto, más aumentará tu posibilidad de alcanzar japonés fluido. Cuanto más involucres a familia o amigos, personas cercanas al proyecto. Si esto es un proyecto de largo plazo, más rápido y más divertido será tu caminar al japonés. Y por último, la comunidad. La comunidad. Es por eso que yo creí, para mis alumnos, creé una comunidad donde entre todos se ayudan. Una comunidad. ¿Qué pasa cuando estás en una comunidad con mismo objetivo? Con la persona que tiene el mismo objetivo. Ya no sentís más un pez fuera del mar, del agua. Sentís que estás en una familia de Koi, de una familia de Nihongo Do, una comunidad donde todos estamos caminando hacia el mismo objetivo. Ahí, entre todos nos ayudamos. Es poderosa la fuerza de comunidad. Digo por la experiencia afuera y también veo a mis alumnos. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los errores? Número 1, aprender palabras por separados. No aprendas palabras por separados, sino dentro de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Tobe. Tobe es bola. Tabla tobe. Tobe de tema, objeto y verbo. Tema, objeto y verbo. Verbo siempre al último. En japonés, verbo es siempre al último. Segundo, estudiar solo una vez a la semana durante varias horas. Es mejor estudiar media hora todos los días que estudiar 4 horas en una tarde o en una mañana. Es mejor estudiar todos los días, que sea parte de tu rutina. Resumen número 3. Error número 3. No hablar desde el primer día. Si quieres hablar, tenés que hablar. Si quieres correr rápido, tenés que correr. Si quieres ser bueno hoy en día aquí en Paraguay, pádel está haciendo un boom, un deporte del momento. Si quieres ser bueno en pádel, tenés que jugar, tenés que agarrar la raqueta. Si quieres ser bueno nadando, tenés que nadar. Si quieres ser bueno en japonés, tenés que hablar. Hablar. Si hablas desde el primer día, tu japonés fluido es inevitable. Y con esto terminamos el tema de hoy. Te espero también mañana en otro live y semana de japonés. Muchas gracias por la presencia de por aquí. Muchas gracias y felicito a ustedes que están hasta el momento. Eso demuestra que sí estás comprometido, comprometida a estudiar y a poder aprender japonés fluido. Ya sea para viajar a Japón, ya sea para poder ver los animes sin subtítulos o para poder comunicar con los familiares, amigos. Y muchas gracias y nos vemos mañana.